Tenemos nuevas fotos de Jungkook en la sesión de Calvin Klein, y no está de más decir lo hermoso que se ve. Él sabe perfectamente lo que hace y cómo enloquecer a sus fans. El día de ayer, como sabemos, Jungkook sorprendió a sus fans con un live, y el día de hoy volvió a hacer otra transmisión en vivo que generó varias preguntas debido a algunos detalles. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Jungkook mostraba unas galletas, y en la parte superior del fondo, aparentemente en el segundo piso de su casa, se pudo ver una silueta que pasaba detrás. Este detalle provocó diversas especulaciones entre los fans. Algunos se preguntaron si podría tratarse de Jimin, otros insinuaron que podría ser una mujer, e incluso hubo quienes mencionaron a Winter, debido a que en meses anteriores se había relacionado a Jungkook con ella por simples coincidencias. También aparecieron comentarios de fans que aseguraban que podría tratarse de Taehyung. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna confirmación ni evidencia que respalde estas teorías. Todo indica que se trata simplemente de una coincidencia o de alguien del personal o del entorno doméstico de Jungkook, sin mayor relevancia. Durante la transmisión en vivo en Weverse, Jungkook sorprendió a sus fans con un momento divertido y curioso que rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales. Mientras compartía un rato relajado con los espectadores, el cantante decidió mostrar un tipo de snack muy popular en Corea del Sur, las galletas Kancho. Estas galletas son conocidas por su forma pequeña y crujiente, con un relleno dulce en el interior y diversos diseños impresos en la parte superior, que pueden incluir dibujos de personajes, animales o incluso nombres de personas. Son un producto muy querido tanto por niños como por adultos debido a su sabor y a su toque divertido. En el live, Jungkook explicó que había comprado varias cajas de Kancho con la intención de encontrar una galleta que tuviera su propio nombre o el nombre An, ya que en transmisiones anteriores había mencionado que no había logrado encontrar ninguna con esos nombres. Con la espontaneidad que lo caracteriza, comenzó a revisar las galletas una por una frente a la cámara, compartiendo el momento con sus fans. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando, entre tantas galletas, Jungkook encontró una que tenía impreso el nombre Jimin. Al descubrirla, reaccionó con entusiasmo y una sonrisa, exclamando: ¡Jimin! ¡Jimin! ¡Jeje! Jimin ha aparecido, Jimin. El momento provocó risas. 어? 지민. 지민 나왔어요. 지민. 지민 나왔어요. Ahora bien, la gran pregunta que muchos se hicieron después del live fue: ¿Jungkook realmente dijo la verdad o mencionó lo del mantenimiento para evitar levantar sospechas? Es normal que los fans analicemos cada detalle, especialmente cuando se trata de Jungkook, porque él tiene esa forma tan natural de compartir su día a día que a veces parece que nos abre una pequeña ventana a su mundo. Pero también sabemos que todo lo que hace, dice o muestra puede volverse viral en segundos. Por eso, vale la pena mirar la situación con calma y sin dejarnos llevar por las teorías que surgen a toda velocidad en redes.
Durante el live, Jungkook estaba relajado, comiendo galletas, riéndose y conversando con los fans como suele hacerlo. No se le veía nervioso ni distraído. De pronto, alguien notó una silueta pasando por la parte superior de su casa, pero cuando él comentó que había personas trabajando en la casa para arreglar la tubería del agua, todo tomó más sentido. Aún así, como suele pasar, no todos quedaron convencidos. Algunos pensaron que Jungkook podría haber dicho eso solo para evitar que el tema se volviera más grande. Pero aquí es donde conviene pensar en cómo es él y cómo es su entorno. Si realmente hubiera querido ocultar algo, probablemente no habría hecho un live en ese momento, y mucho menos mostrando justo la parte de la casa donde había movimiento. Jungkook no es alguien descuidado, es espontáneo, sí, pero también muy consciente de su imagen. Ahora bien, si imaginamos el escenario de que Jimin realmente hubiera estado allí, también debemos recordar que Jimin es muy cuidadoso. Él siempre ha mostrado una personalidad reservada frente a las cámaras. Es dulce y cercano, pero también sabe cuándo mantener distancia para proteger su privacidad y la de los demás. Si Jungkook decidiera hacer un live, Jimin sin duda lo sabría, y es casi seguro que no se dejaría ver accidentalmente en segundo plano. Hemos visto en muchas ocasiones cómo Jimin evita ese tipo de exposiciones, especialmente ahora con Jungkook, los hemos visto públicamente distanciados. Por otra parte, también está la posibilidad más simple y lógica, que Jungkook haya dicho la verdad desde el principio y que realmente se tratara del personal de mantenimiento. No hay nada extraño en eso. Su casa, como cualquier otra, necesita reparaciones de vez en cuando, y si mencionó el tema tan naturalmente, es porque probablemente no había nada más detrás. Pero eso no descarta del todo que Jimin pudiera haber pasado por allí en otro momento, porque si había personas trabajando, alguien debía estar al tanto, revisar o simplemente acompañar. Sin embargo, esa sería una coincidencia más que una pista concreta. Sé que muchas personas dentro del fandom tienen diferentes opiniones. Algunos creen firmemente que fue Jimin, otros lo descartan totalmente. Y está bien, cada quien lo vive a su manera. Pero siendo sincera, yo no creo que haya sido Jimin esta vez. Después de tantas semanas de silencio, ambos, tanto Jungkook como Jimin, se han mostrado muy reservados. Y eso no es casualidad. Ambos han aprendido a cuidar cada detalle, cada gesto, cada palabra, sabiendo el impacto que tiene cualquier cosa que hagan. Así que pensar que se descuidarían en algo tan visible no parece muy lógico. Aún así, decir que no fue Jimin no significa que no pueda visitar a Jungkook. De hecho, nadie duda de que compartan tiempo juntos. Lo más probable es que la figura que se vio al fondo no haya sido Jimin, sino una persona del equipo técnico. Pero si algún día resulta que sí era él, bueno, no voy a mentir, creo que todos sonreiríamos con el corazón un poquito más lleno.